maestros y compañeros. Somos del equipo 6, mesa 6, bendiciones de Diosito, y mi equipo está conformado por Yanek Zul, Fanny Lainez, Ángela Luna, Asenet Isaura, Jorge Zul, Gustavo Eluney, Marisol Franco y su servidora Samantha Lamilla. Hoy les vamos a contar el cuento titulado La conversación de Eidos y Charmión del famoso escritor Edgar Allan Poe. ¿Por qué me llamas Eidos? Ese será tu nombre desde ahora y para siempre. A tu vez, debes olvidar mi nombre terrenal y llamarme Charmión. Esto no es un sueño. No hay sueños ya entre nosotros, pero dejemos esos misterios para después. Me alegro de verte en control de tu razón y tal como si estuviésemos vivos. El velo de la sombra ha caído ya de tus ojos. Ten ánimo y nada temas. Los días de sopor que te habían sido asignados se han cumplido y mañana te introduciré yo mismo en las alegrías y maravillas de tu nueva existencia. Es verdad, el sopor ha pasado. El extraño vértigo y la terrible oscuridad me han abandonado y ya no oigo ese sonido enloquecedor, turbulento, horrible, semejante a la voz de muchas aguas. Y sin embargo, Charmión, mis sentidos están perturbados por esta penetrante percepción de lo nuevo. Eso acabará en pocos días, pero comprendo muy bien lo que sientes. Hace ya 10 años terrestres que pasé por lo que pasas tú y, sin embargo, su recuerdo no me abandona. Sin embargo, ya he sufrido todo el dolor que sufrirás en Aiden. ¿En Aiden? En Aiden. Oh Dios, Charmión, ten piedad de mí. Me siento agobiado por la majestuosidad de todas las cosas, de lo desconocido, de pronto revelado. Del futuro, una conjetura fundida en el respetado y cierto presente. No te empeñes por ahora en pensar de esa manera. Mañana hablaremos de ello. Tu mente duda y encontrará alivio a su agitación en el ejercicio de los simples recuerdos. No mires alrededor ni hacia adelante, mira hacia atrás. Hablo en deseos de conocer los detalles del prodigioso devenir entre nosotros. Cuéntame, hablemos de cosas familiares, en el viejo lenguaje familiar del mundo que tan espantosamente ha perecido. Oh sí, espantosamente. Esto no es un sueño. No hay más sueños, Eidos míos. ¿Lloraron por mí? ¿Que si lloraron, Charmión? Oh, y tanto. Hasta la última hora, sobre su casa, se cernió una nube de profunda pena y devota tristeza. Y esa última hora, háblame de ella. Recuerda que fue del hecho en sí de la catástrofe. Nada no sé. Cuando abandoné la humanidad, entrando en la noche a través de la tumba, en ese periodo, sí recuerdo bien, la calamidad que os abrumó. Era por completo insospechada. Cierto es que poco conocía yo la filosofía especulativa de entonces. ¿Cómo has dicho? Aquella calamidad no se sospechaba en absoluto, pero desgracias semejantes habían dado a los astrónomos motivos de discusión. Apenas necesito decirte, amiga mía, que ya cuando nos dejaste los hombres coincidían en interpretar los pasajes de las muy santas escrituras que hablaban de la destrucción final de todas las cosas por el fuego, como referido solamente al globo terráqueo. Las especulaciones, sin embargo, sobre la causa inmediata del fin no llegaban a ninguna conclusión desde la época de la ciencia astronómica. Había despojado a los cometas del terrible carácter incendiario que antes se les atribuía. Bien establecida se hallaba la escasa densidad de aquellos cuerpos celestes. Se los había observado pasar entre los satélites de Júpiter, sin que produjeran ninguna alteración sensible en las masas o las órbitas de aquellos planetas secundarios. Hacía mucho que considerábamos a esos entes errantes como creaciones vaporosas inconcebiblemente tenues, incapaces de dañar nuestro globo, aunque en el caso de un choque directo no sentíamos temor alguno de un contacto, pues los elementos de todos los cometas eran perfectamente conocidos. Hacía muchos años que se consideraba
inadmisible buscar entre ellos el agente de la destrucción por el fuego. Pero en aquellos días finales las conjeturas y las extravagantes fantasías abundaban singularmente entre los hombres, y aunque el temor solo asaltaba a unos pocos ignorantes, el anuncio de un nuevo cometa formulado por los astrónomos fue recibido con cierta agitación y desconfianza general. Los elementos del extraño astro se calcularon inmediatamente, y todos los observadores coincidieron en que su paso en el perihelio los acercaría demasiado a la Tierra. 2 o 3 astrónomos de renombre secundario sostuvieron resueltamente que el choque era inevitable. Imposible expresar el efecto de esta noticia en la gente. Durante unos pocos días no quisieron tener en una afirmación que su inteligencia, tanto tiempo aplicada a condiciones mundanas, no podía concebir de ninguna manera. Pero la verdad de un hecho de importancia vital se abre paso en el entendimiento del más necio. Los hombres comprendieron finalmente que los astrónomos no mentían y esperaron el cometa. Al principio su acercamiento no parecía muy rápido y no había nada insólito en su aspecto. Era de reojo oscuro, con cola apenas perceptible. Durante 7 u 8 días no advertimos ningún aumento en su diámetro aparente y su color cambió muy poco. Entre tanto, los negocios ordinarios de la humanidad habían sido suspendidos y todos con intereses concentraban en las discusiones científicas referentes a la naturaleza del cometa. Aún los más ignorantes forzaban sus indolentes inteligencias para entenderlas. Y los sabios consagraron entonces su intelecto, su alma no a aliviar las amadas teorías, sino a buscar verdad, a buscarla desesperadamente. Gemían en busca del conocimiento perfecto. La verdad se alzó en toda la pureza de su fuerza y de su excelsa majestad, y las sensaciones se inclinaron y adoraron. La opinión según la cual nuestro globo y sus habitantes sufrían daños materiales como consecuencia del temible contacto, perdían diariamente fuerza entre los labios, y a estos les era dado ahora gobernar la razón y la fantasía de la multitud. Se demostró que la densidad del núcleo del cometa era mucho menor que la de nuestro gas más raro. El inofensivo pasaje de un visitante similar entre los satélites de Júpiter se entendía como un ejemplo convincente capaz de calmar los temores. Los teólogos, con un interés inflamado por el miedo, insistían en la profecía bíblica, explicándola al pueblo con una precisión y una simplicidad que jamás se habían visto antes. La destrucción final de la Tierra se operaría por intervención del fuego. Así lo enseñaban con un brillo que imponía convicción por cualquier, y que los cometas no fueran de naturaleza ingenia, como todos sabían ahora. Constituía una verdad que liberaba en gran medida de las concepciones sobre la gran calamidad predicha. Es de hacer notar que los prejuicios populares y los errores del vulgo concernientes a las pestes y a las guerras, errores que antes prevalecían a cada aparición de un cometa, eran ahora completamente desconocidos. Como nacido de un súbito movimiento como convulsivo, la razón había destronado de golpe a la superstición. La más débil de las inteligencias extraía vigor de excesos de interés. Los daños menores que pudieran resultar del contacto con el cometa eran tema de minuciosas discusiones. Los entendidos hablaban de ligeras perturbaciones geológicas, de problemas, alteraciones del clima y por consiguiente de la vegetación, aludiendo también a posibles influencias magnéticas y eléctricas. Muchos sostenían que los efectos no eran visibles ni apreciables. Y mientras las discusiones proseguían, su objeto se aproximaba gradualmente, aumentaba su diámetro y más brillante se volvía su color.
La humanidad palidecía al verlo acercarse. Todas las actividades humanas estaban suspendidas. La evolución de los sentimientos generales llegó a su culminación cuando el cometa hubo alcanzado por fin un tamaño que sobrepasaba toda aparición anterior. Desechando las últimas esperanzas de los astrónomos, se hubieran equivocado. Los hombres sintieron la certidumbre del mal. Todo lo geométrico de sus terrores había desaparecido. El corazón de los más valientes de nuestra raza latía precipitadamente en su pecho. Y sin embargo, bastaron pocos días para que aún esos sentimientos se fundieran en otros todavía más insoportables. Ya no podíamos aplicar a aquel extraño astro ninguna idea ordinaria. Sus atributos históricos habían desaparecido. Nos oprimía con una emoción espantosamente nueva. No lo veíamos como un fenómeno astrónomico de los cielos, sino como un incubo sobre nuestros corazones y una sombra sobre nuestros cerebros. Con inconcebible rapidez había tomado la apariencia de un gigante manto de llamas, muy tenue, extendido de un horizonte al otro. Pasó otro día y los hombres respiraron con mayor libertad. No cabía duda de que nos hallábamos bajo la influencia del cometa y sin embargo vivíamos, hasta sentimos una insólita agilidad corporal y mental. La extraordinaria tenuidad del objeto de nuestro terror era ya aparente, pues todos los cuerpos celestes se percibían a través de él. Entre tanto, nuestra vegetación se había alterado sensiblemente y como ello nos había sido pronosticado, cobramos aún más fe en la previsión de los sabios. Un follaje lujurioso, completamente desconocido hasta entonces, se desató en todos los vegetales. Pasó otro día más y la calamidad no nos había dominado todavía. Era evidente que el núcleo del cometa chocaría con la Tierra. Un espantoso cambio se había operado en los hombres y la primera sensación de dolor fue la terrible señal para las lamentaciones y el espanto. Aquella primera sensación de dolor consistía en una rigurosa constricción del pecho y los pulmones y una insoportable sequedad de la piel. Imposible negar que nuestra atmósfera estaba radicalmente afectada. Su composición y las posibles modificaciones a que podían verse sujetas constituían plenamente desconocido hasta entonces. Se desató en todos los vegetales. Pasó otro día más y la calamidad no nos había dominado todavía. Era evidente que el núcleo del cometa chocaría con la Tierra. Un espantoso cambio se había operado en los hombres y la primera sensación de dolor fue la terrible señal para las lamentaciones y el espanto. Aquella primera sensación de dolor consistía en una rigurosa constricción del pecho. Pone pausa. Discusión. El resultado del examen produjo un estremecimiento eléctrico de terror en el corazón universal del hombre. Se sabía desde hacía mucho que el aire que nos circundaba era un compuesto de oxígeno y nitrógeno en proporción respectiva de 21 y 79%. El oxígeno, principio de la combustión y vehículo del calor, era absolutamente necesario para la vida animal y constituía el agente más poderoso y energético de la naturaleza. El nitrógeno, por el contrario, era incapaz de mantener la vida animal y la combustión. Un exceso anómalo de oxígeno producía, según estaba probado, la excitación de los espíritus animales, tal como la habíamos sentido en esos días. Lo que provocaba el espanto era la extensión de esta idea hasta su límite. ¿Cuál sería el resultado de una extracción total de nitrógeno? Una combustión irresistible, devoradora, todopoderosa, inmediata. El cumplimiento total en sus minuciosos y terribles detalles de las llameantes y aterradoras anunciaciones de las profecías del Santo Libro. Necesito pintarte, Charmión. El desencadenado frenesí
de la humanidad, aquella tenuidad del cometa que nos había inspirado previamente una esperanza era ahora la fuente de la más amarga desesperación en su impalpable gaseosa naturaleza. Percibíamos claramente la consumación del destino. Y entre tanto pasó otro día llevándose con la última sombra la esperanza. Jalábamos en aquel aire rápidamente modificado. La sangre arterial batía tumultuosamente en sus estrechos canales. Un delirio furioso se había profesionado de todos los hombres y con los brazos rígidamente tendidos hacia los cielos amenazantes temblaban y clamaban, pero el núcleo del destructor llegaba ya a nosotros. Aún aquí en el aire me estremezco al hablar. Déjame ser breve, breve como la destrucción que nos asoló. Durante un momento vivimos una terrible cárdena luz que penetraba en todas las cosas. Entonces, inclinémonos, Charmión, ante la sublime majestad del Dios el Grande. Entonces se alzó un clamoroso y penetrante sonido, tal como si brotara de su boca, y toda la masa de éter, dentro de la cual existíamos, reventó instantáneamente en algo como una intensa llama roja, cuya insuperable brillantez y abrasador calor no tiene nombre, ni siquiera entre los ángeles del alto cielo del conocimiento puro. Así acabó todo. Bueno, esta fue la lectura del cuento de La conversación de Eiros y Charmión por parte de mis compañeras Samantha Lamilla y Fanny Lainez. Espero su opinión, también como esperamos que les haya sido de su agrado, ya que es algo extensa y requiere un poco de atención para que sea comprendida. Eso es todo y gracias por su tiempo. Bueno, pues a mí me tocó hablarles sobre la crítica. El cuento el cual les voy a hablar hoy se llama La conversación de Eiros y Charmión. Este cuento es algo muy interesante, muy bonito, es algo específico con toda su historia, es algo que con tan solo leerlo le estás entendiendo. Tal vez muchas personas no sean de entenderle a las cosas, pero si le das 2 leídas, yo sé que lo entenderán. Este cuento a mí me gustaría que ustedes lo leyeran, por el cual trae mucho aprendizaje este cuento. Siento que este cuento es algo muy bonito. Este cuento también no solo un adolescente lo puede leer, sino también varias personas. Es todo lo que les puedo decir de este cuento. Gracias, adiós.